Una nueva caravana de migrantes ha partido desde Honduras, la primera del año 2021. Se estima que alrededor de 9.000 personas marchan en esta caravana rumbo a los Estados Unidos con la esperanza de poder reasentarse, conseguir trabajo y una vida digna. Sin embargo, las autoridades de Guatemala y México ya han desplegado a las fuerzas de seguridad para detener este movimiento de personas que se han visto forzadas a migrar. El pasado 15 de enero arrancó una nueva caravana de migrantes hacia los Estados Unidos. Partieron principalmente desde el norte de Honduras. Se estima que en torno a las 9.000 personas se han organizado tratando de llevar a cabo una ruta que quieren hacer en grupo para evitar los saqueos, para evitar la violencia hacia las personas migrantes que se han sufrido durante décadas en esa ruta desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Muchos de esos migrantes han soportado en los últimos años los problemas estructurales que se viven en Honduras. Sumado a la pobreza, la desigualdad, el expolio de los recursos, se han añadido numerosas causas en los últimos años, como son por ejemplo los fenómenos meteorológicos, a causa de la política que se han llevado en diferentes países de Centroamérica. Y es que no se han protegido los bordos de los ríos, pero tampoco se han protegido las viviendas de estas personas. Muchas de ellas lo han perdido todo y han iniciado un nuevo proceso migratorio. La nueva caravana de migrantes es la primera del año 2021, pero es una de las que continúan llevándose a cabo. Sobre ellos han soportado ahora las violencias estructurales de las fronteras. Por eso hoy en Entre Fronteras analizamos esta nueva caravana de migrantes hacia los Estados Unidos. Una nueva caravana de migrantes reunió miles de personas en San Pedro Sula, Honduras. Se organizaron a través de las redes sociales para emprender la ruta hacia el norte con la esperanza de poder llegar a los Estados Unidos. Con mi mujer y mis 2 hijos, porque quiero darles un mejor futuro a ellos. Quiero que ellos pues no vivan lo que yo he vivido, ¿verdad? Que es algo bien difícil aquí en Honduras. Pues el país no es malo, las autoridades son las malas. Una fuente de trabajo en Estados Unidos para trabajar para una casita humilde y un automóvil para trabajar honradamente. Eso es lo que yo necesito. Frente a esto, el gobierno de Honduras declaró un toque de queda y desplegó a la policía militar para impedir el paso de los migrantes. Por su parte, el gobierno de Guatemala desplegó un fuerte cordón militar en la frontera con Honduras. La caravana logró sortear los controles y cruzó hacia Guatemala dividida en 3 grupos con alrededor de 3.000 personas cada uno. Vamos decididos. ¿Qué es lo que espera usted conseguir? No sé, trabajo. ¿Por qué se va de Honduras? Bueno, usted sabe cómo estamos aquí, pues, nosotros los pobres, y por eso hemos tomado esta decisión. Guatemala decretó el estado de alerta en algunas zonas de paso y autorizó a las fuerzas de seguridad para detener a los migrantes y devolver a aquellos que no tuviesen la documentación necesaria. Entre estos requisitos, les era solicitada una PCR negativa de coronavirus, una prueba que la mayor parte de estas personas no tiene las condiciones para pagar. Ahí vamos arriesgándolos a aguantar hambre y todo, porque dinero no llevamos. En 2018 comenzó esta modalidad de migración masiva en Centroamérica. Nació como una manera de protegerse de los peligros que supone el viaje. Asaltantes, traficantes de personas, funcionarios policiales corruptos y toda suerte de amenazas quedan mitigados por esta forma colectiva de migrar. Además, las autoridades en las fronteras suelen respetar los derechos humanos en vista de la repercusión mediática que tienen estos eventos. Yo tengo a mis 3 hijos, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanas, yo tengo que ayudarles. Y soy la única que trabaja en mi casa. Mi padrastro está enfermo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto es un sacrificio, ¿sabes? Ayer caminé todo el día. Mis pies me dolían, tenía mis pies hinchados, hasta calentura tuve anoche. Las condiciones de pobreza y desigualdad, la violencia de las pandillas, la persecución y la falta de oportunidades son las principales causas que hacen que miles de personas huyan de sus comunidades de origen.
A este escenario se ha sumado la pandemia del COVID-19 y las medidas de confinamiento, medidas que han paralizado parcialmente las economías informales y que debido a la ausencia de políticas de protección social han agudizado la situación de pobreza y desempleo que atraviesan millones de personas en la región centroamericana. Mi meta es llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Por la delincuencia que hay en este país, por la falta de trabajo, la falta de educación, por la pobreza. Aquí estamos en pobreza extrema, no tenemos vivienda, no tenemos que comer, no tenemos nada. Entonces, no tenemos de otra. De todas maneras, si no salimos a arriesgar nuestra vida, aquí nos vamos a morir de hambre. Porque aquí es peligroso vivir en Honduras, ya no se puede vivir aquí, ni jóvenes ni viejos. Al viejo no le dan trabajo, ya de 30 años no le dan trabajo. Y entonces, ¿qué nos queda? El cambio climático también se ha constituido como una de las principales causas del desplazamiento forzado en los últimos años. Los huracanes Eta y Lota son los ejemplos más recientes. Estos huracanes se formaron en noviembre del 2020 y afectaron principalmente a Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Más de 200 muertos, decenas de desaparecidos, miles de desplazados y cuantiosas pérdidas materiales dejó el paso de estos fenómenos extremos. Y quedarnos aquí es un riesgo, es atentar contra nuestras vidas. He sido testigo de cómo la gente ha buscado cómo salir y sacar las pocas cosas que les han quedado, gente caminando, en bicicleta, en motos, buscando la manera en cómo poder sacar lo poquito que nos queda, ya que el agua se llevó prácticamente todo. Todas las cositas que teníamos se fueron y aquí no tenemos nada de ayuda de nadie. Pero las consecuencias del paso de estos huracanes son mucho más profundas. Los daños a infraestructuras, puentes y la inundación de extensas áreas agrícolas han puesto en riesgo la vida de millones de personas. La UNICEF estimó que más de 4,6 millones de personas fueron afectadas directamente, entre ellas más de 1,8 millones de niños. En San Pedro Sula, la ciudad donde fue convocada la caravana, miles de personas se encontraban en situación de calle debido a la pérdida de sus hogares por el paso de estos huracanes. Para estas personas, migrar ha sido una cuestión de supervivencia. Mirar del país porque hemos perdido todo en el huracán y no podemos estar así conforme con lo que nos ha pasado. Entonces vamos a salir del país a pedir ayuda donde los reciban. En el año 2019, los Estados Unidos y El Salvador firmaron un acuerdo migratorio que establece que los demandantes de asilo en la frontera sur de los Estados Unidos pueden ser transferidos al país centroamericano. To another of our shared security concerns, that of illegal immigration. Ending illegal immigration requires lots of hard work, strengthening border security at the U.S. southern border and throughout Central America. The Trump administration is determined to achieve this. We are a champion of sovereign rights for every nation. Este acuerdo migratorio generó el rechazo por parte de ciudadanos salvadoreños. Y eso sería un retroceso porque le está negando la entrada a otras personas que a lo mejor van huyendo por problemas sociales, que en el caso nuestro, las pandillas, ¿no? Pienso que sí sería algo bien contraproducente también para nuestra patria, ¿verdad? Porque al no ser recibidos, pues atentan también contra la vida de estas personas, ¿verdad? Y con el desarrollo de cada uno de ellos. Por otro lado, en julio de 2019, el presidente Trump amenazó al gobierno de Guatemala con una serie de medidas coercitivas para que firmara el acuerdo de tercer país seguro. Finalmente, Guatemala suscribió el acuerdo, provocando el rechazo de migrantes guatemaltecos y organizaciones sociales de ese país. La propia Convención de Ginebra establece que un tercer país seguro debe garantizar las condiciones de protección al solicitante de asilo. Porque esto del tercer país seguro es inviable. Cuando no tenemos los guatemaltecos acceso a salud, trabajo, educación y acceso a la justicia, tampoco se lo podemos proporcionar a migrantes. Es importante recalcar de que no es que no querramos a los migrantes aquí, es que no hay las condiciones para recibirlos. Este tipo de medidas que implementan los países para evadir las obligaciones internacionales emanadas del derecho al asilo se conocen como externalización de las fronteras, una estrategia que se basa en colocar limitaciones al paso de migrantes a miles de kilómetros de sus límites territoriales y delegar la responsabilidad a otros países. Han transformado a Guatemala en el nuevo muro de Estados Unidos, lo que siempre ha perseguido Donald Trump para que realmente este país tuviera toda la contención
del flujo migratorio hacia el norte. La caravana que partió recientemente desde San Pedro Sula se encuentra actualmente en Guatemala tras cruzar las fronteras. Los migrantes se empezaron a concentrar en un puesto militar en Vado Hondo, con una barricada frente a ellos de más de 3.000 policías y soldados. Que nos deje pasar, que nos ayude a pasar. Si solo vamos de pasada, no nos queremos quedar aquí. Los migrantes intentaron pasar legalmente, pero la violencia se impuso obligando a muchos a cruzar de manera clandestina. Esta represión es una expresión de la política de externalización de las fronteras que ha llevado a cabo Estados Unidos. La esperanza de un cambio en la política migratoria con la llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos, sumado a las causas estructurales, han motivado a esta nueva caravana de migrantes. Sin embargo, la esperanza se desvanece con cada barrera que aparece en el camino. La nueva caravana de migrantes que viaja desde Honduras por los países de Centroamérica ha sufrido en las últimas semanas la violación por parte de algunos de los estados y las políticas estructurales de frontera. Se han desplegado numerosos cuerpos policiales para evitar que estas personas lleguen e incluso se han recibido choques entre unos y otros. La caravana no es la primera que ocurre en esta ruta desde Honduras hacia los Estados Unidos. Ya ha ocurrido en años anteriores, desde el año 2018. Estados Unidos plantea una política migratoria de expulsión y rechazo en frontera de estas personas e incluso busca acuerdos de colaboración con los países de Centroamérica para evitar que estas personas lleguen. Por eso hoy nos vamos a reunir en el norte de Honduras para analizar con Bartolo Fuentes, un periodista de la zona, pero también un defensor de los derechos de las personas migrantes. Una entrevista donde analizamos la realidad de esta nueva caravana, pero también qué ha ocurrido años anteriores, qué ocurre en Guatemala y también qué ocurre con la llegada del nuevo presidente Joe Biden a la Casa Blanca. De los problemas estructurales de su país y damnificados por los recientes fenómenos climáticos han ingresado al territorio guatemalteco. Las autoridades migratorias no han logrado evitar que continúen su marcha hacia Estados Unidos. Los derechos humanos impidieron la acción de las fuerzas públicas para impedir el ingreso de los migrantes hondureños al territorio guatemalteco, señaló el director de migración. El problema es que somos muy respetuosos también de los derechos humanos y no se pudo, no tenían por qué ejercer violencia. Sin embargo, ya vio usted cómo pasaron. Bueno, y hoy nos acompaña desde Honduras, nos acompaña Bartolo Fuentes, él es periodista y además es defensor de los derechos de las personas migrantes. Muy buenas, Bartolo, ¿qué tal estás? Muy bien, Sergio. Aquí estamos en el norte de Honduras, para ser precisos, en la ciudad del Progreso. Preguntarte lo primero, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en estos últimos días? ¿Cómo se han organizado esas personas para hacer ese proceso migratorio? ¿Cuántas son? ¿Y cuáles son esos motivos que les han llevado a salir de Honduras? Bueno, hay que poner en contexto que la migración en Honduras se ha incrementado terriblemente en los últimos 12 años. Después del golpe de Estado, aquí en el país la situación ha empeorado terriblemente. Y el flujo migratorio ha sido de por lo menos 400, 500 personas diarias. Las caravanas se inician desde Honduras en el 2018, en octubre, como un mecanismo para evitar todos los riesgos que corren los migrantes cuando se van solos o en pequeños grupos. Es decir, las motivaciones son las mismas, la gente que se está yendo es de los mismos sectores. Lo que ha cambiado es la modalidad. En vez de irse por caminos ocultos y cruzar por puntos ciegos a México o a los Estados Unidos, la gente pues está haciendo uso del derecho internacional y ha acudido ante las autoridades para solicitar un asilo, un refugio, tanto en México como en Estados Unidos. Pero la organización, digamos que es como, yo pongo el ejemplo
como el río. No es que el río nace completamente en un solo punto, sino que son las pequeñas gotas que se van juntando, que hacen riachuelos y que luego vemos ese río grande. Eso es la caravana, ¿verdad? Pequeñas gotas de cada barrio, de cada aldea, salen 5, salen 6 personas que se han puesto de acuerdo a través de las redes sociales en una fecha, en una hora, en un lugar para salir juntos. Pero cada quien organiza. Digamos que hay cientos de organizadores porque son grupos de 5, 6, 10 personas de una comunidad que confluyen y conforman este río de gente huyendo de Honduras. Bartolo, tú vives muy cerca de la frontera con Guatemala. Imagino has visto las imágenes que han dado la vuelta al mundo de la policía tratando de frenar a esas personas. ¿Cómo trata Guatemala a las personas migrantes? ¿Se respetan los derechos humanos en esa frontera que tú conoces? Bueno, yo estuve en Guatemala ahorita con esta caravana hasta la frontera. No ingresé porque estoy sufriendo una persecución ordenada por los Estados Unidos. Yo en Guatemala fui capturado, retenido 4 días y luego deportado por avión a Honduras. Pero acompañé hasta la frontera. Mira, la actitud del gobierno de Guatemala y del gobierno hondureño también es de servilismo con respecto a las políticas antiinmigratorias de los Estados Unidos. Están actuando de una manera irracional, salvaje y violando los convenios internacionales. No están respetando derechos humanos. Ahora, hay que diferenciar la policía, los militares, el gobierno de Guatemala con el pueblo de Guatemala, el cual recibió a esta última caravana de migrantes con comida, con ayuda, con frutas, mostrando su solidaridad. Y ahora mismo, ¿verdad? Hay gente que se ha trasladado desde ciudades lejanas para llegar a dejarle comida a los migrantes que están siendo apaleados, están siendo perseguidos, como si fuesen delincuentes en las carreteras de guatemaltecas. Este proceso migratorio tiene mucho que ver por la situación que se ha vivido en Honduras en estos últimos años, pero ¿qué tiene que ver también en la situación de cambio climático y también los fenómenos meteorológicos en el país? La situación que ya vivíamos de pobreza histórica, nosotros hemos estado siempre en el primer lugar en el continente en cuanto a pobreza, se agravó en estos últimos años. El golpe de Estado llevó al poder a un grupo de gente, criminales, delincuentes, que se han dedicado a saquear todos los recursos del Estado, de salud, de educación, de todas las instituciones. Entonces ahora, aparte que no tenés trabajo, que no tenés un ingreso suficiente, no tenés atención de salud, no tenés atención de educación. Se ha encarecido la vida terriblemente en el país. Echarle la culpa a las últimas tormentas tropicales creo que no es correcto. Esto lo que hizo fue agravar. Tuvimos inundaciones, es cierto, en todo el Valle de Sula, que es la zona más productiva de Honduras, aquí donde nosotros vivimos. Se produce el 63% de la riqueza en este valle. Y prácticamente todo el valle fue afectado por las tormentas tropicales. Pero eso nada más es agravamiento. Y esta situación nos cayó en el momento de una cuarentena prolongada que el gobierno la usó más bien para seguir robando. O sea, dijeron que iban a comprar unos hospitales, ¿verdad? Y 48 millones de dólares que destinaron para eso, se los robaron, ¿ya? Y las tormentas tropicales también les cayó como anillo al dedo porque decretan emergencias, no hay licitaciones, no hay control del Estado y pueden seguir robando. Entonces, pandemia y tormentas tropicales, en vez de ser un problema para el gobierno, es una oportunidad para hacer su robo, una desgracia para el pueblo. Pero los desastres no son naturales, Sergio, ¿verdad? Aquí las inundaciones se dieron porque durante 10 años los bordos de contención de los ríos que frecuentemente se salen de su cauce no han tenido ningún mantenimiento. Entonces los bordos se han roto y por eso es que tenemos tanta inundación. El gobierno no hizo prácticamente nada para evitar esta situación.
Los fenómenos naturales son inevitables, los huracanes, las tormentas y todo eso, pero no necesariamente eso tiene que convertirse en desastre si se toman las debidas medidas de prevención que en el caso de Honduras no existieron. La salida del presidente Trump de la Casa Blanca plantea un nuevo panorama político en el norte y el Centroamérica. ¿Qué pensáis desde Centroamérica con la llegada de Joe Biden? Joe Biden, hay que recordar que ya fue funcionario del gobierno. Él estuvo en el gobierno de Obama. Y durante ese gobierno, las políticas hacia nuestros países no fueron nada favorables. En cuanto a los migrantes, hubo más deportaciones, parece, en el gobierno de Obama que en el gobierno de Trump. Yo creo que con Biden lo que puede cambiar es el discurso. Puede cambiar quizás el tono en que te saquen, en el tono en que te deporten. Es decirle, disculpe usted, ¿verdad? No lo queremos aquí, lo vamos a tener que enviar. Mientras que Tom nos llamó letrinas, hoyos de mierda, ¿verdad? Gente que no debe venir. O sea, ¿por qué no vienen de Noruega, de Finlandia? O sea, insultos, ¿verdad?, son los que pueden cesar. Políticas antimigratorias yo creo que se van a mantener, con alguna diferencia en cuanto al trato. Por ejemplo, al momento de la detención, a la situación dentro de los centros de detención, y ojalá que cambie esa decisión nefasta de mandar del lado de México a los migrantes que han solicitado asilo en los Estados Unidos. Desde luego, Biden tiene un compromiso, ayudar a los Dreamers, a los de DACA, ayudar a los de TPS, y son varios millones de migrantes que podrían ser favorecidos, pero que ya tienen 20 años de estar en Estados Unidos. Eso es lo que podría pasar. Los migrantes nuevos, y no digamos estas caravanas, yo pienso que no son bienvenidos en los Estados Unidos en este momento y en el gobierno de Biden tampoco. Pues señor Bartolo Fuentes, periodista y defensor de los derechos de las personas migrantes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Entre Fronteras. Los migrantes se han vuelto a organizar de forma colectiva para llevar a cabo un proceso migratorio, para ejercer su derecho a la migración. Sin embargo, se han encontrado con serios problemas en la frontera de países cercanos a su objetivo. ¿Qué ocurre? Y es que la nueva política de los Estados Unidos sobre migraciones va a ser uno de los grandes intereses por parte de estas personas, porque la nueva administración de Joe Biden deberá analizar qué ocurre o no con estas personas. Lo cierto es que la externalización de la frontera se ha llevado a cabo en los últimos años, principalmente con los países de Centroamérica. Honduras, pero también Guatemala han colaborado con las diferentes administraciones de los Estados Unidos. La política de expulsión y deportaciones del presidente Barack Obama marcaron su administración, pero la política de muro, rechazo en frontera y división de familia ha marcado también la administración de Donald Trump. Realidades que cada semana le llevamos a sus hogares, realidades que también les invitamos a reflexionar, realidades que hacen posible este programa, Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos. Les invitamos a continuar en sintonía con Telesur y les invitamos también a una próxima edición aquí en Entre Fronteras.